Hola, buenos días. Vamos allá con un segundo vídeo de gestión de capital sobre el libro de Óscar Cajigas, Trading con gestión de capital, y he sacado del texto una historia con nombres que me parece que está bien y que la voy a explicar. También os tengo que decir que para la operativa nuestra, intradía es más complicado. ¿Mm? Esta operativa es, entiendo, más a medio plazo o largo plazo. Es una operativa sobre acciones y en la cual, como pone aquí en una historia de gestión de capital, son cuatro personas que se llaman Antonio, Bricio, Carlos y Diego, sobre una operativa discrecional. Antonio y Bricio no tienen sistema y Carlos y Diego son metódicos con el sistema. Las cuatro personas son enamorados de la bolsa, son cuatro amigos y deciden hacer un sistema de medias móviles de 4-11 para ver cada uno con su forma de operar cómo llegan al final del recorrido. ¿Mm? Primeramente han hecho pues un estudio en virtual eh, que cobrando las comisiones no era tan bueno, pero que cobrando las del final y mirándolo, dice, bueno, da un resultado positivo, vamos a empezar con ella, ¿vale? El mercado en el que se fijan es en el de prisa, ¿vale? Anteriormente lo habían estado mirando hasta el año 2000 y deciden entrar desde junio del 2001 hasta junio del 2005. Estas cuatro personas cuentan con un capital inicial de 10.000 euros. ¿M? Y como pongo aquí, pues es una orientación diferente al riesgo. ¿M? Por ejemplo, empezando por la primera persona, Antonio, cuando marcaba una compra, él invertía siempre 6.000 euros. Como pone en el libro, tampoco sabía lo que era en euros y decía, yo quiero invertir 1.000.000 de pesetas. Sabéis que al cambio son 6.000 euros, ¿vale? Y pone una primera operación en la cual se gasta 6.000 euros a 7,86 como estaba en ese momento la acción. ¿M? Y lo que hace es comprar 763 títulos. ¿M? Su primera operación compra a ese precio y las vende a 10,31. Echando la cuenta, saca 1.869,35 netos. Que como se pone el mismo, son 3.795. Bueno, al final, perdonar, esa es la primera operación. Lo que está haciendo después de hacer el trabajo, tiene un total de 3.795 euros, que son de las antiguas pesetas, como dice él, casi 640.000 pesetas. ¿Mm? Lo que pasa es que no sabe que tenía una suerte de tasa cercana al 50%. ¿Vale? En 11 operaciones ha tenido 6 positivas y 5 negativas. Aquí vemos las operaciones: la primera 1829,35, 51,95, 272,65 y la negativa, la pérdida, 555,85. Si él hubiera tenido una racha negativa de 6 pérdidas de la probabilidad del 50%, sus pérdidas con esta, sumando 6 pérdidas para equiparar 6 positivas, 5 negativas, tendría 6 negativas, 5 positivas. Si las 6 positivas le vienen, hubiera perdido un 3.330 euros, que es un 33% de su capital. O sea que para volver otra vez a recuperar necesitaría un 50% de positivas. ¿Mm? Aquí tenemos a la segunda persona, que es Bricio, que él lo que hacía era totalmente diferente. Él siempre que marcaba una compra invertía el 60% de su dinero disponible. En un principio sobre 10.000, pero se iba ganando sobre lo que sacara. O sea, su ganancia aumentaba títulos y si perdía disminuía. En la primera operación, como veis, la misma compra que Antonio ganó en ella. Todas son sobre las mismas operaciones, ¿vale? 1869,35. En la siguiente tuvo suerte, pone aquí, ganó 759, 25 títulos que tenía, a precio que las compró y las vendió, pues ganó 108,75 euros. Más comisiones, que son 40 euros, se quedan en 68,75. Lo que sí te pone aquí es que Bricio pensaba que lo sabía aprovechar o Antonio, o por lo menos él es lo que creía, que sabía aprovechar las oportunidades, ¿no? También es verdad que Bricio en este caso sabía que tenía, que arriesgaba más
y cuando terminó de operar tenía 4.424, 629 euros más que Antonio. Tomaba más riesgo, sabía lo que se jugaba y le daba beneficio. Luego, la tercera persona, que es igual que Diego, con métodos, con sistema, lo que hacía Carlos era limitar el riesgo al 1,5% de pérdida en cada operación. Arriesgar, que no invertir, ¿vale? El 1,5%. Como él había leído, que es lo que hacían muchos gestores de capital, y decía que si ellos lo hacían, así tenía que estar bien. Sus cuentas eran que podía soportar 45 veces su pérdida, o sea, podía tener 45 veces una pérdida consecutiva, porque el 1% de su capital aún lo conservaría, sería el 50%. Es decir, él ya tenía muy claro qué es lo que quería, sabía que limitaba sus pérdidas, pero sabía que si le venía una muy mala racha todavía tenía liquidez. Lo que pasa es que Carlos tenía un problema, quería controlar sus pérdidas, pero no sabía dónde terminar sus posiciones, lo que volvemos a decir. Al final lo bueno no es cómo entras, sino cómo haces tu salida, ¿no? Y como él era un tío que no quería riesgos, ponía un stop loss, a un porcentaje de su entrada. Así sabía, como pone aquí, que su pérdida la sabía también de antemano. Y la puso a un 3% al cierre por debajo del precio de compra. Si un valor iba a cerrar un 3% por debajo de donde lo compró, lo vendía y así perdía un 1,5% de su capital, más las comisiones. La fórmula que utilizaba Carlos era: número de acciones es igual al capital por el 1,5% del precio de compra con stop loss. En la primera operación se arriesgó a perder 150 euros más comisiones, 40, 190. ¿Vale? Compró 636 títulos de prisa y así 150 euros pone aquí. La segunda operación disponía de 11.518 euros. Arriesgaba siempre 172 euros, que es el 1% del 11.518. Y después de la operación tenía menos que Antonio y Bricio, pero sabía que su operativa era mejor. Sí, sabía que era mejor. Y luego no solo eso, sino que en la cuarta operación Antonio perdía 555, Bricio perdía 671 y como Carlos tenía controlada su pérdida, solo perdió 217. Carlos terminó con una ganancia de 4.464, 219 más que Bricio y 848 más que Antonio. Y como pone, por muy mal que se hubiera dado, Carlos guardaría siempre liquidez para seguir operando. Y lo que no supo es que tuvo suerte, pues perdía relativamente poco en una racha de 6 pérdidas seguidas, que es esto, un 8,7%, pero lo que no sabía también es que al poner tan cerca su stop loss tenía más pérdidas seguidas.